Bueno, a continuación, mi nombre es Jenny Gutiérrez Marroquín, soy estudiante de agronomía. Voy a presentarles la exposición de microbiología, en donde vamos a desarrollar una especie de preguntas para ver la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Mi grupo es el número 89. Bueno, voy a explicar de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. Entonces podemos ver de que los tipos de actividades microbianas dependen de tres factores: las especies que se den en el momento presente, el tamaño de esas especies, de esa población, y el estado fisiológico de esos microorganismos, dependiendo del hábitat donde se encuentran. Ahora, la velocidad de estas actividades están controladas por dos factores: los nutrientes y las condiciones de crecimiento. Esta velocidad y estas actividades comprenden de dos cosas: recursos y condiciones. Entonces, cuando voy a nombrar tres recursos: el carbono orgánico, el dióxido de carbono, el nitrógeno orgánico e inorgánico, los macronutrientes, como el azufre, fósforo, potasio, magnesio. Las condiciones: bajo temperaturas de fría, templada, caliente, potencial hídrico de seco a húmedo mojado, o pH del 0, 7 que es neutro, 14. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Bueno, entonces, para comprender qué es una comunidad hay que comprender qué es una población. Entonces, en una población se encuentra una misma especie, esta especie se encuentra en un mismo lugar y también en un mismo tiempo. Ahora, la comunidad comprende varias de estas poblaciones, ¿sí? Esa es una comunidad. Ahora, ¿qué es una riqueza y qué es la abundancia? La riqueza es el número de especies totales presentes. Cada círculo de cada color es una especie diferente. Entonces, la riqueza es la cantidad de especies que hay dentro de esta comunidad, y la abundancia es la proporción de cada especie, es la cantidad, ¿sí? La proporción que hay entre una especie y otra. Bueno, entonces vemos que a mayor materia orgánica hay una gran cantidad de gran riqueza de especies microbianas, pero la abundancia es moderada. Pero en ambientes extremos, como mucho calor, una temperatura alta en calor o fría, la riqueza disminuye, pero la abundancia aumenta. Bueno, entonces acá la energía solar, cuando entra al ecosistema, entonces hay unos microorganismos que se llaman fotótrofos. Ellos sintetizan ATP y nueva materia orgánica. Esa materia orgánica comprende entre el carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, hierro y otros. Ahora, esa materia orgánica más otra materia orgánica que se llama alóctona, que es la que entra al ambiente, estas dos materias orgánicas alimentan una actividad catabólica, ¿sí? De organismos que se llaman quimioganótrofos. Ahora, esto se fermenta y se oxida esta materia orgánica y resulta un dióxido de carbono. Ahora, este dióxido de carbono más los quimiolitótrofos se obtienen energía. Los microambientes son diferentes ambientes en donde puede vivir un microorganismo, ¿sí? Entonces acá podemos ver una partícula de suelo. Aquí podemos ver tres microambientes: uno donde pueden subsistir organismos anaeróbicos que no necesitan de aire, otro donde viven los microaerófilos que necesitan de poco aire, de poco oxígeno, y los organismos aeróbicos que sí necesitan oxígeno. Esos son los microambientes. Los microorganismos, ellos pueden entrar en competencia o pueden entrar en cooperación. Entonces, cuando entran en competencia, cuando compiten por la captación de nutrientes, ¿sí?
También compiten por tasas metabólicas inherentes y compiten por la velocidad del que más crezca rápido. Pero hay otros casos donde ellos necesitan cooperar uno con otros. Entonces, por ejemplo, en la transformación del amoníaco al nitrato, estos microorganismos necesitan de la ayuda de otros microorganismos para que pueda suceder esta transformación. Son metabolismos complementarios. Voy a explicar el dibujo, este dibujo. Entonces acá están los 4 horizontes. El horizonte 0 es donde hay materia vegetal sin descomponer. El horizonte A es el horizonte donde es cultivable, la materia orgánica es abundante, la actividad microbiana es elevada. El horizonte B, la actividad microbiana es menor, es el subsuelo, es donde se acumulan los lixiviados de la horizonte A, y el horizonte C, en la base del suelo, la actividad microbiana es poca. Bueno, la rizósfera es el suelo que se encuentra alrededor de las raíces de las plantas. Entonces, por tal motivo, hay una abundancia de actividad microbiana, ya que ahí es donde se segregan las secreciones vegetales de las raíces. Y el efecto rizosférico dice que es el rizosférico dice que es el suelo que se va formando a través del tiempo, ¿sí? A través de los movimientos de los microorganismos, como las lombrices, los gusanos, también el clima. Entonces todo eso se va drenando, va entrando aire y eso se vuelven unas capas, ¿sí? Entonces, ese es el efecto rizosférico, son las capas que se hacen a través del tiempo y a través de los microorganismos y el clima. Dice que qué región del suelo es la más activa. La más activa en el punto de vista microbiano son en la parte de la superficie, donde está la parte de la materia orgánica, ¿sí? Lo que ya vimos en el horizonte A. ¿Por qué? Porque hay mayor disponibilidad de nutrientes y mayor disponibilidad de agua, que es lo que necesitan algunos microorganismos para que se multipliquen más las especies. Las CBC son las costras biológicas. ¿Cuál es la importancia de estas costras? Ellas estabilizan suelos desérticos, suelos que no sirven, que están muy pobres. Estas costras ayudan a que haya una mayor fertilidad, eliminan la erosión causada por el agua y el viento. Ahora, cuando se destruyen estas costras, entonces provoca un suelo desértico, una baja fertilidad, lo que decía ahorita. La recuperación de estas costras tardan entre 15 y 50 años. Los factores que rigen el grado y el tipo de actividad son los nutrientes limitantes, que son nutrientes inorgánicos e inorgánicos, el fósforo y el nitrógeno, y la disponibilidad de agua. ¿Qué es la aspersón alopátrica en el suelo? Dice que es la emergencia de una nueva especie microbiana. Entonces acá nos dan un ejemplo de un estudio en Sudáfrica donde a través de trabajos de minería descubrieron un microorganismo que era capaz de reducir sulfato y oxidaba hidrógeno. Entonces, los trabajos de minería permitieron que el agua de rocas fueran fracturadas y de ahí pudieran estudiar este microorganismo. La diversidad de la abundancia de los microorganismos, ¿qué trae? Entonces trae salud al suelo, ¿sí? Un suelo sano, hay renovación de carbono y nutrientes, y también tiene la capacidad de sostener procesos ecológicos. Entre más abundancia de microorganismos hay en el suelo, hay más capacidad de carbono y nutrientes y un suelo sano. Los 5 grupos microbianos son el simbiótico, fijación de nitrógeno, las cianobacterias, que también son fijadores de nitrógeno, las micorrizas, hongos, las bacterias que solubilizan el fósforo, y las bacterias nitrificantes y desnitrificantes. La primera, la fijación de nitrógeno, dice que ayuda a mejorar la competitividad en las plantas. Las cianobacterias dice que fijan nitrógeno bajo condiciones extremadamente limitadas.
Las micorrizas ayudan a captar fósforo y proporcionan resistencia a enfermedades y sequías. Las solubilizantes de fósforo dice que hasta el 40% de población de bacterias son cultivables, se pueden cultivar bacterias, y las bacterias nitrificantes dicen que reducen indirectamente la productividad de la planta del 50% de nitrógeno disponible del suelo. Los tres factores claves que controlan a la biomasa del suelo son el estado de nutrientes, el suelo y la temperatura. Dice cuáles son los factores de la es gobernada la variabilidad de la biomasa, o sea, la vegetación dominante, el tipo de uso del suelo, el cambio climático, la mayor disposición de nitrógeno en el suelo y los cambios de uso de la tierra. El principal reservorio de nutrientes son las hojas. Entonces las hojas son las que nos ayudan a tener mayor biomasa microbiana en el suelo. Por tal razón, los bosques son re importantes que se puedan cuidar. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de productividad. Entonces, entre más biomasa haya, hay mayor productividad en cultivos. Condiciones favorables del suelo, ¿sí? Hace que haya una mejor condición de nutrientes en el suelo, dado que los microorganismos ayudan a esta absorción de nutrientes en las plantas. También hay una rápida recuperación de diversidad microbiana y plantas con alta eficiencia de productividad. Eso hace que haya entre mayor biomasa en el suelo, hay una mayor eficiencia en la productividad de los cultivos. ¿Qué se puede concluir? Entonces, que la biomasa microbiana del suelo es importante, es clave para que los ecosistemas funcionen, para que haya más microorganismos, para que haya un suelo fértil, un suelo sano, ¿sí? Y son las razones principales que causan el deterioro de la fertilidad. O sea, cuando no hay biomasa microbiana, hace que haya un suelo infértil, y también hace que también el cambio climático sea afectado. Muchas gracias.